Pues ahí estamos en vivo, sean bienvenidos a Café con Azúcar, Notidiario, hoy jueves 16 de enero, transmitiendo desde el Centro de Información Turística en el Patio de la Estrella, calle 3, a media cuadra del Parque 21 de Mayo, y patrocinado por Xerox Córdoba. Y hoy tenemos, como yo espero que sea todos los jueves, como invitado a el antropólogo Adolfo Morteo. Muchas gracias por venir, Adolfo. Muchas gracias, mi buen amigo Carlos. Pues Un placer. él hoy nos trae un tema muy interesante que nos atañe a los cordobeses porque forma parte de nuestra identidad y de lo que vamos a hablar en un ratito acerca de, bueno, lo que es los túneles de Córdoba. Vamos a hablar en unos momentitos sobre ese tema. Por lo mientras vamos a empezar con la información. Hay mucha información y parte de esto, de lo que vamos a hablar, pues es de información local y estatal. Vamos a hacer un primer corte de información, vamos con nuestro amigo Adolfo y terminamos con mayor información. En su tradicional conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, volvió a decir y reafirmó que regresa el tren de pasajeros en México, pero de manera particular la ruta México-Veracruz, que de hecho fue la primera que existió en México, México, Adolfo, sí. inaugurada en 1871 y que, bueno, pues esperemos que esta planeación incluya los municipios de Córdoba y Orizaba, que haya aquí pues terminales. Y Vamos a ver escalas, ajá. qué se hace. Sin embargo, lo que sí aclaró es que este proyecto no iniciará sino hasta el año 2026, o sea, hasta el año que viene, y eso veremos en qué mes. Puede tardar todavía, no necesariamente quiere decir que sea en enero, de Exactamente. inmediato. Adolfo, ¿cómo ves, por cierto, este tema? Muy interesante, muy necesario. Espero que sirva para detonar la economía regional. Nada más un añadido a lo que comentas. Efectivamente, es el primer ferrocarril de México. El proyecto inició mucho Claro. antes, ya en tiempos de Santana inició, no avanzó mucho. Y cuando nos pregunten a nosotros, los amantes de la historia de Córdoba, ¿por qué hay tanto apellido francés en Córdoba? Pues recordemos que en un momento de la construcción de las vías estuvo a cargo de compañías francesas, que trajeron muchos trabajadores de las Antillas con apellidos franceses. Por eso Así abundan es. aquí en Córdoba esos apellidos. Es correcto. Y bueno, en otra información, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, hablando de la mandataria de México, encabezó la inauguración del Encuentro Nacional Municipal, en el que participó ella como titular del Ejecutivo, representantes de los demás poderes y aproximadamente 2.500 alcaldes de todo el país, entre quienes estuvieron Juan Martínez de Córdoba, Gerardo Rosales de Fortín, entre muchos otros, y también estuvo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Y bueno, ya que hablamos de Veracruz, Adolfo, aquí en Veracruz está en marcha el proceso de nombramiento de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que recordemos que durante el sexenio de Cuitláhuac García estuvo acéfalo, solo hubo una titular pues momentánea, y bueno, ya se están moviendo los colectivos de la región, de Orizaba, de Córdoba, las feministas, por supuesto, también, para que, bueno, pues llegue una persona verdaderamente representativa a ese puesto, porque recordemos que el tema de la violencia contra la mujer, pues continúa aquí en Veracruz. De hecho, pues en este sexenio de Cuitláhuac García, pues estuvo muy cerca, solo porque él prácticamente frenó, pero estuvo muy cerca una tercera alerta de género. Recordemos que en Veracruz ya hay 2 alertas de género. Sí. Es algo grave lo que está sucediendo. Y recuerdan que en días pasados habíamos comentado que un ex juez del Poder Judicial de aquí de Veracruz, del Poder Local, junto con otros exfuncionarios, habían sido detenidos por diversos delitos. Bueno, ya fueron vinculados a proceso. Son varios los delitos, son diferentes los que se les persiguen a estas personas. Por ejemplo, al ex juez se le dictó prisión preventiva por los delitos de abuso de autoridad y prevaricación. Pero también, les decía yo, las otras personas
fueron vinculadas a proceso por delitos como contra la fe pública, abuso de autoridad, despojo, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Así que bueno, vamos a ver en qué concluye esto con el famoso, pues es un tema además de justicia que está Sí. muy en boga en estos momentos, Adolfo. Una demanda Una popular. demanda ciudadana, así es correcto. Pues bien, ahorita vamos a continuar con información local de Córdoba, de Orizaba. Tenemos por ahí información bastante interesante, pero pues si te parece, Adolfo, vamos a platicar un Un poquito poquito. sobre el tema de los túneles de Córdoba, un fenómeno, un tema que apasiona a los cordobeses, que lo hemos platicado en corto tú y yo, junto con otros amigos, acerca de un debate si existen, si no existen, cuándo habrían sido construidos, cuál fue su finalidad, pero tú lo vas a abordar desde tu visión de antropólogo. De la historia social y de la historia de la cultura. Es correcto. De hecho, es parte de lo que, continuación de la plática anterior, que tiene que ver con esta perspectiva de la historia cordobesa, de la historia local. En la conversación anterior mencionábamos que Córdoba en el periodo colonial fue una villa muy pequeña, muy poco poblada. Voy a matizar un poco más esto para darle contexto a nuestra conversación. Recordemos que Córdoba fue fundada por 30, supuestamente 30 caballeros. Esos españoles de origen americano y origen peninsular, al momento de fundar la ciudad, fundar legalmente, jurídicamente, adquirieron el título de hidalguía. El título de hidalguía es el más bajo de los títulos de nobleza que se otorgaban en España. Creo que se siguen otorgando. Los hidalgos formaban parte de la nobleza parva, es decir, la nobleza inferior. O sea, español que llegaba a ser la América, que llegaba a la Nueva España, pues venía con esa idea de enriquecerse y comprar un título nobiliario o por lo menos el título de hidalgo. Durante el periodo colonial de 1621 a 1821, a las personas que fundaban villas por necesidades sobre todo defensivas, caso de Córdoba, caso de la zona de la Ruta de la Plata, Zacatecas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Nuevo México, se les otorgaba el título de hidalguía. También pasó con los indígenas tlaxcaltecas que fueron a poblar junto con los españoles. También ellos debatieron con los virreyes y lograron esa concesión. No es un título vano, porque aquí en la historia local no se ha mencionado la importancia de tener un título de hidalguía. Otorgaba muchos privilegios es correcto, al portador, lo eximía de ciertos tributos. Recordemos que en ese entonces la Nueva España era una sociedad de castas. Por ejemplo, los indígenas no tenían derecho a portar armas, no tenían derecho a ejercer ciertos oficios, mucho menos los negros. A tener un caballo siquiera. A tener un caballo, nada. Estaba todo reglamentado, unos cuantos guajolotes contados, gallinas. Sobre todo, ese derecho lo tenían los indios que ofrecían servicios de alimentación en las rutas comerciales. Entonces, el título de hidalguía era muchos privilegios. Entonces, pensando en ese contexto, haciendo una historia de la cultura, pues los vecinos cordobeses, los primeros pobladores hispánicos de Córdoba, pues se sienten diferentes o superiores al resto de la población. Entonces, hacen de Córdoba un entorno, digamos que ellos viven como en un fraccionamiento exclusivo. No, así es. No permiten que cualquier españolito, cualquier indígena o algo viva en la concesión que recibieron. Eso influyó mucho para que, como vimos la plática pasada, Córdoba fue una villa bastante pequeña. A diferencia de Orizaba, siempre tenemos que comparar con Orizaba para entender el proceso cordobés, que vivía de ofrecer servicios, sus habitantes vivían de ofrecer servicios a los comerciantes, a los arrieros,
a los viandantes. Cada vez que había un cambio de virrey, pues llegaba mucho personal, muchas personas, comerciantes con los virreyes, entonces había un movimiento de riqueza, igual había un tránsito de las minas, se llamaban conductas, las recuas que bajaban con la plata al puerto con mercancía de Filipinas, pero toda esa riqueza que generaba el comercio interoceánico, pues se quedaba, parte de esa riqueza se quedaba en Orizaba. Córdoba era una pequeña villa que los pocos pobladores, pues eran propietarios de tierras, vivían del cultivo de la caña, del trabajo esclavo, de la ganadería. Recordemos que muchos de los primeros de los fundadores de Córdoba eran ganaderos, la mayoría, según Aguirre Beltrán, practicaban la cría de ganado menor y la transhumancia, es decir, alquilaban o rentaban tierras, arrendaban tierras sobre todo a los pueblos indígenas para el pastoreo de su ganado. Entendiendo eso, podemos deducir que durante los 300 años de la colonia, Córdoba no tuvo necesidad de practicar algo que fue muy común en la Nueva España, el contrabando. Recordemos que durante el periodo colonial todo el comercio estaba reglamentado. Para pasar de una villa a otra, los comerciantes tenían que ir pagando impuestos que se llamaban alcabalas. En cada villa o pueblo importante, pues había garitas. Aquí en Córdoba, en algunos mapas que has publicado en tu revista, que recomiendo que lean, hay mucha información, pues sitúas el magazine. El magazine, ese está atrás de ti. Sitúas las garitas en el croquis de la villa de Córdoba. Entonces, si durante esos 300 años no hubo necesidad, digamos, de practicar el contrabando, porque estaba tan reglamentado la cuestión de comercio y tantas cargas impositivas al comercio, que sí, que difícilmente un español, contrario a la tradición popular que llegaba en la miseria muy pobre de España, se enriquecía con su trabajo. Eso es falso. Para que un español se enriqueciera, tenía dos vías: o casarse con la hija de un español ya rico. Los españoles preferían casar a sus españoles peninsulares, por supuesto, preferían casar a sus hijas con españoles pobres que con españoles americanos o criollos ricos. ¿Por qué? Porque el estatus o la casa del español era superior, tenía más privilegios. Tenían accesos a todos los empleos de la burocracia colonial. Recordemos que una de las causas de la independencia de América es que los criollos, los españoles nacidos en Nueva España, no tenían acceso a altos cargos en la iglesia, en el gobierno. Por el simple hecho de nacer en América. Por el simple hecho de nacer en América, porque había la idea de que todo lo que nacía en América se degeneraba. Entonces, por muy españoles que fueran, ya nacían degenerados. Así es, sí. Entonces, en ciudades que se dedicaron o estaban en parte de las rutas comerciales, pues sí era necesario practicar el contrabando. Y al practicar el contrabando y al haber vigilancia, había resguardos para vigilar el comercio. En cada pueblo o villa importante había inspectores de la corona que vigilaban el comercio. Entonces, sí hubo necesidad de construir túneles, o por lo menos bodegas, o por lo menos veredas que solo los lugareños conocían. Podemos encontrar, por ejemplo, mención de túneles en ciudades también como Jalapa. Recordemos que en Jalapa, durante el periodo colonial, en los últimos años del periodo colonial, ahí se hacía la feria. O sea, el comercio que se realizaba en Orizaba se trasladó a Jalapa. Jalapa creció y también en la actualidad tiene esa leyenda de que hay túneles. Y de hecho han sido descubiertos en los últimos años. Sí, porque la tradición popular, tú lo has escuchado muchas veces en muchos comentarios, es que esos túneles se hacen a partir de la Guerra Cristera. Lo que yo menciono, como muchos otros, es que es anterior la creación de esos. Sí, sería muy difícil que en la Guerra Cristera, que fue en la década de 1920, o sea, muy reciente, se pudiera haber hecho un trabajo de esa magnitud. Cuando era más factible todavía hasta el siglo XIX, que había poca población. ¿Y cómo se hacían estos túneles? Pues aprovechando la existencia de, digamos, de sistema de desagüe, de drenaje y todo eso,
pues cualquier vecino acaudalado, comerciante acaudalado, podría decir que estaba mejorando el drenaje, aprovechando, como te comentaba en otras ocasiones, el desnivel de los terrenos, pues hacía sus túneles o todo. Entonces, en Córdoba no veo yo razón para que haya túneles durante el periodo colonial, como en otras razones. Pero ya en las últimas, como mencionaba la vez pasada, en los últimos años del sistema colonial, 1760, hablábamos del estanco del tabaco. Entonces, con el estanco del tabaco que se prohíbe el libre cultivo y el libre comercio del tabaco, como decías, es un monopolio y solo se permite el cultivo legal en la región de Córdoba, Orizaba, Zongolica y Huatusco, es cuando pueblos como Córdoba, perdón, como Orizaba, como Huatusco, Coscomatepec, aumentan de población. Llegan muchos españoles y muchos españoles americanos de lugares donde se cultivaba el tabaco, como en el occidente, Jalisco y Michoacán, que allá se les prohibió cultivarlo, porque era una gran fuente de riqueza para... Sí, el tabaco se sembraba en muchas partes del país, pero Nayarit, se fue prohibido. Fue prohibido. Entonces, esa gente que tenía experiencia en el cultivo del tabaco del occidente, viene a establecerse aquí donde estaba permitido, arrienda terrenos a los terratenientes, a los hacendados, a la nobleza cordobesa, a los aristócratas cordobeses, y se dedican al cultivo de café. En Córdoba son conocidos como los cosecheros. Quien habla mucho de ellos, tú lo has leído, es el doctor Enrique Herrera Moreno, en el Cantón de Córdoba. Así es. Era un gremio muy fuerte. Muy de fuerte. hecho, el tabaco, junto con la caña de azúcar, porque el café ya es un poquito más posterior, era el motor de la economía de Córdoba y la región. Eso lo explica por qué en esta región hubo movimiento de insurgentes. ¿Por qué, por ejemplo, aquí llegó Morelos a Orizaba? ¿Por qué por la cercanía estuvo el primer presidente, Guadalupe Victoria? ¿Por qué? Porque ellos vivían del asalto a las conductas que transportaban tabaco. Morelos, recordemos que cuando toma Orizaba, una de las cosas que hace para afectar la economía española es quemar todo el tabaco que estaba ahí almacenado. Aquí me gustaría saber en qué edificio, en qué alhóndiga estuvo el almacén del tabaco. El tabaco en la región financió tanto al ejército español, al ejército realista, como a los insurgentes. Como era un comercio muy restringido, muy monopolizado, pues los cosecheros que conocían, que llegaron de Occidente, de Jalisco, Michoacán y Nayarit, que conocían tanto a los consumidores del Occidente como las rutas comerciales, pues se dedicaron al contrabando. Esto está descrito que pasa unos años después, en 1830, digamos, en una novela excelente que les recomiendo a tu audiencia, que yo sé que les gusta mucho la historia, que se llama Astucia, los hermanos de Loja, los charros contrabandistas de la rama, que habla de los charros de Michoacán, cómo hacían el contrabando del tabaco hasta esta región. Veracruz. Es una novela muy amena y va mencionando además las rutas, ¿no? Cómo van pasando por Puebla, por Jalapa, por Orizaba, las argucias que hace. Entonces, ahí digamos que ahí empiezan a surgir la necesidad económica por el dinero. O sea, el dinero que generaba el contrabando permitía, voy a usar la palabra, sufragar o financiar la construcción de los túneles. Y corromper a las autoridades para que no vieran lo que estaba pasando, como siempre pasa. Digamos que el estanco del tabaco dura, creo que hasta 1852 o algo antes de la reforma, lo suspenden uno de los últimos presidentes santanistas, antes de Juárez, lo suspenden. ¿Por qué? Porque ya también ya están en auge otros cultivos, como el café, pero el café también fue producto de contrabando. Yo recuerdo haber escuchado bueno, por lo menos un tío abuelo mío me platicó que él fue recientemente, imagínate, tío abuelo mío, que él fue inspector de comercio de café, que él vigilaba a los contrabandistas.
él me platicó que los contrabandistas de café le ofrecían Así mucho es. dinero. Porque además recordemos que hacia mediados del siglo XIX todavía existía el sistema de alcabalas, De alcabalas. donde para trasladar una mercancía de un punto del país, por ejemplo, Veracruz, el puerto, a la Ciudad de México, había que ir pasando por Córdoba, Orizaba o Ruta Jalapa también, Puebla, y en cada de estas villas o ciudades tenían que ir pagando un impuesto que era para eso eran las garitas, como las que existían aquí en Córdoba, una en Buenavista y otra aquí saliendo hacia lo que es la Avenida 1 y antes de Dos Caminos. Aquí lo curioso, y me gustaría que en algún momento la audiencia comentara y sugiriera ideas, es por qué razón también se habla de túneles. Yo conozco algunas entradas, me imagino que tú también, que conectan a las iglesias. O sea, cuando hablamos de contrabando es entre casas particulares, como se dice que hay una aquí enfrente, ¿no? Aquí atrás. Aquí atrás, en la calle 1. En la calle 1. Entonces, es que parece que haber entonces dos razones. Una razón eclesiástica y una razón económica para entender la necesidad y la lógica de que existieran los famosos túneles. Se dice que, por ejemplo, el padre Krill, cuando cierran precisamente por el tema de los cultos, cuando cierran los cultos, cierran las iglesias, el padre Krill, que vivía en el Hotel Francia, donde actualmente es la Avenida 3 y calle 7, donde acaban de poner una farmacia recién, ahí estuvo el Hotel Francia. Él se trasladaba, según cuentan algunas leyendas, se trasladaba a través de un túnel hasta la parroquia de la Inmaculada o de la Purísima, llamada así en ese entonces, por debajo de los túneles. Esa es una de las muchas leyendas que existen en esta ciudad de Córdoba al respecto. Y ya un último aspecto a considerar para explicar las razones por las cuales eran necesarios estos túneles. Recordemos que en los 300 años del periodo colonial la iglesia tenía tanto poder que existió, y lo hemos comentado, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición perseguía la hechicería, la brujería, la bigamia, o sea, a los que estaban casados 2 o más veces, los perseguía, a los blasfemos, a los judaizantes. Entonces, algo que se sabe, por lo menos que estudia mucho la historia de las mentalidades, es que llegó a Nueva España, llegaron muchos judíos conversos, judíos de España, judíos sefardíes, que traían ya una experiencia comercial, también conocían las rutas. Ellos llegaban aquí a Nueva España ya con contactos de las rutas comerciales, con clientes, con proveedores, y se enriquecían, pero siempre tenían sobre ellos el peligro de que los capturara el Santo Oficio. Entonces, hay una razón por la cual en muchas casas haya túneles, porque la Inquisición podía llegar en la madrugada y entrar a tu casa y sí, simplemente llevarte detenido. Y te desaparecía. Y había razones económicas de la iglesia, porque no agarraban a cualquier hijo de vecino, agarraban a españoles riquísimos. Así es, sí. Que manejaban el comercio internacional, que traían las mercancías de Filipinas y las llevaban a España pasando por México. De hecho, es conocido que muchos de estos procesos inquisitorios contra algunos acusados eran simplemente por cuestiones económicas y pues yo voy a acusar a mi vecino porque es mi competencia o porque me quiero apoderar de su fortuna, casarme con su esposa. Los acusaban injustamente. Injustamente y no salían vivos. Ya no salían vivos porque era parte del proceso la tortura. Y en la tortura tenían que confesar. No les preguntaban si eran inocentes o culpables. Primero los torturaban y no los soltaban hasta que confesaban la culpabilidad. Entonces era una manera de confiscar mucha riqueza y es una de las razones por las cuales se considera la necesidad de estos túneles. De hecho, pues eran fortunas inmensas. Recordemos, por ejemplo, que capturaron al gobernador al fundador del nuevo Reino de León, don Luis de Carvajal y de la Cueva. Para ser gobernador necesitó comprarle el permiso, el título a los reyes de España. ¿Cuánto le costó? Es como cuando dicen aquí en Córdoba, una concesión del virrey.
o del rey de España a 30 caballeros para que funden la villa. No fue gratis, no lo dice la historia, pero conociendo la historia económica de España, les costó algo. Sí, de hecho los cargos públicos en Nueva España se compraban. Se compraba. Tenía uno que ser español. Sí, claro, sí, sí, o sea, no, ya lo dijimos hace rato, ¿no? Sí. Tú lo dijiste, los indígenas pues ni siquiera podían tener un caballo, un arma de fuego. Por eso es que está tan asociada la imagen del indito con la mula o el burrito, ¿no? O cargando a cuestas. O cargando a cuestas. También por supuesto, no se diga los mestizos, por ejemplo, o los criollos que eran hijos de españoles nacidos en Nueva España o en América, que tampoco podían acceder a altos cargos. Podían ser sacerdotes del pueblo o de la villa, pero no podían ser obispos, no podían ser más, podían ser militares, pero de bajo rango. Recordemos que fue una de las razones por las cuales Iturbide terminó descontento con el ejército, porque no podía aspirar a más. Era hijo de español riquísimo, pero él por ser criollo no podía aspirar a más. De hecho, los criollos que conspiran con Iturbide en la Profesa, en el convento de la Profesa, eran criollos, hijos de ricos, ricos ellos, pero no podían aspirar a más. Es correcto. Y ellos se sabían preparados, se sabían estudiados. Además, los españoles eran los únicos que tenían derecho a oficios, la carpintería, la talabartería, la arriería. O sea, la practicaban algunos mestizos, algunos mulatos, pero eran oficios restringidos a los españoles y a los hijos de españoles. Entonces, aquí en la villa no encontramos artesanos, aunque había españoles porque era una nobleza parva. Cuando llegan los cosecheros de tabaco, que sí se necesitan forjadores de tabaco, que me imagino que en tu infancia todavía viste algunos, que hacían puros y todo eso, es cuando empiezan a llegar los artesanos. Por ejemplo, en el caso de Huatusco, aquí me gustaría investigar, se conserva en la memoria colectiva la historia de los charritos, que son familias que llegan de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Son familias emparentadas entre sí que llegan a Huatusco, se dedican lo voy a decir en público, se dedican al comercio, al cultivo de café, de tabaco, al contrabando. De hecho, familias acaudaladas de Huatusco, estamos hablando de 1840, 1870, contrabandearon hasta armas, ¿no? Tenían vínculo con los comerciantes sefardíes de Nuevo León. De hecho, muchos se regresan a Nuevo León, manejaban esas rutas comerciales. O sea, necesitaban conocimiento de ahora sí, de caminos y veredas que no conocían, los resguardos de los monopolios, necesitaban contacto con otros comerciantes y necesitaban túneles. Si no túneles, por lo menos bodegas y vías de escape, ¿no? Así es. De hecho, pues ese sería, si te parece, Adolfo, un buen tema para otro jueves, en otra ocasión, sí, platicar sobre las migraciones a Córdoba, a Huatusco, Orizaba, tanto de grupos poblacionales extranjeros, allende el mar, como locales. Nada más añadir una anécdota para concluir. Tengo un ligero retraso dental. Fui con un técnico. El técnico resulta que es amigo mío de infancia, no lo recordaba porque es mucho más pequeño que yo, y me comentó que se apellida Luna. Dije, entonces eres Luna de Huatusco, de los charritos que llegaron. Dice, no. Dice, mi papá llegó directamente de Moroleón, Guanajuato. Y una vez que muchos llegaron con ese apellido a Huatusco, pero hace 150 años. O sea, sería interesante estas migraciones. Cambia la actividad económica en Córdoba y es el tipo migratorio que llega. Cuando Córdoba deja de ser una ciudad patricia de aristócratas y empiezan a llegar migrantes españoles, también empiezan a llegar migrantes franceses, italianos, alemanes, todo esto. Así es. Gracias a Enrique Reyes Páez por su comentario. Pero, y fíjate lo que dice Berta Campollo, se sabe que la práctica de venta de cargos públicos sigue siendo vigente en 2025. Saludos a Berta Campollo. A Enrique y a Berta, Campollo, muy buena familia, excelentes personas. Y a mi tío Enrique Reyes Páez, de hecho los dos apellidos de él son de los charritos. Bueno, mira, pues ahí está. Ajá. Gracias, Adolfo, por muchas gracias. Este comentario, esta plática. Si gustas puedes quedarte, vamos a seguir platicando de información. Sí. Aquí en Córdoba empezó a circular una versión de que habría renunciado la administradora del Hospital General Yanga
luego de todas las irregularidades que han sido denunciadas en este centro médico. Vamos a estar a la espera de la información que se confirme Sí, o no se confirme. Recordemos que en semanas anteriores ha habido muchas denuncias al respecto. Incluso un grupo de indígenas llegaron desde la región de la Sierra de Zongolica para protestar por el mal servicio en este nosocomio. Vamos a esperar sí, que se confirme o se desmienta esta información. Por lo pronto ya comenzó aquí en Córdoba el programa Rutas Mágicas de Color desde el pasado viernes. Esta iniciativa que consiste en pintar 1000 fachadas en el centro de la ciudad ya empezó y es en el barrio de Las Pitallitas, excelente muy noticia. cerquita ahí del centro histórico y uno de los más emblemáticos de esta ciudad. Así que esperemos que esto venga a darle pues vida a ese barrio, además de que va a incluir otras zonas del centro de la ciudad. Así que enhorabuena por esta iniciativa, que por cierto forma parte del gobierno local, del gobierno municipal, del gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo y una asociación civil. Muy bien, muy Y bien. hace apenas unos días dábamos cuenta de la entrega de tinacos con subsidio a bajo costo por parte del Ayuntamiento de Córdoba, así que los cordobeses interesados, nuevamente se acaba de abrir otra convocatoria que inicia a partir de este 20 de enero, el próximo lunes, y hasta el 20 de febrero. Estos tinacos tienen un costo ya subsidiado de 2.450 pesos y los interesados tienen que ir a la Dirección de Desarrollo Social en el edificio de la Ruina, a un costado del Palacio Municipal, es una oficina también del Ayuntamiento de Córdoba. Y hablando, vienes muy enchamarrado, Adolfo, con tu gorro, Sí, y es que de acuerdo con lo que está previsto, dice Protección Civil Municipal que el próximo sábado haya un fenómeno de surada, tal y como hubo hace unos días, y bueno, por esta razón van a cerrar los parques de San Miguel, San José y el Quinto Centenario, así como los dos panteones municipales, esto para que usted tome sus previsiones, y obviamente es para que no ocurra un accidente donde pudiera salir lastimada alguna persona. Yo me acuerdo que llegué a vivir a Puebla hace algunos años, hace como 15 años, y el primer domingo que fui al centro, llego a lo que es la Plaza de Armas, cuando oigo un estruendo espantoso, todo el mundo corre, bueno, pues resulta que dos árboles se cayeron sí. y mataron allá unas personas. Así que, bueno, pues hay que tener cuidado, Hay que porque tener parece que cuidado. no, pero un árbol, pues pesa bastante sus ramas. Y bueno, por último, en información de Córdoba, les reiteramos la invitación para que este lunes o a partir del lunes, porque van a ser varios días, si usted tiene un arma de fuego en casa y no sabe cómo deshacerse de ella, bueno, pues deshágase de ella, vaya al canje de armas que va a estar en el Parque 21 de Mayo, donde por cierto lo va a inaugurar la gobernadora Rocío Nale, y a cambio le van a dar artículos domésticos. Esto sirve para contribuir a la cultura de la paz, De La Paz. Adolfo. Muy bien, de acuerdo completamente. En Orizaba, vamos con información de Orizaba, porque también no hay mucha información de Orizaba. Hace un momento decía yo de un estruendo Sí, espantoso, y bueno, en todo lo que es el Valle de Orizaba, la zona metropolitana, hoy se vio conmocionada, atemorizada, desde Mariano Escobedo, Nogales, Ciudad Mendoza, en fin, prácticamente toda la región, porque se escuchó un estruendo que no se sabe su origen y que por supuesto de inmediato se desató toda clase de especulaciones, incluyendo que había entrado en actividad el volcán Pico de Orizaba. Esto es falso, hay que decirlo, sí, pero lo cierto es que hasta el momento no se sabe qué fue lo que ocasionó este ruido que les digo atemorizó a la población. Del lado de Puebla, porque también se sí. escuchó hasta allá, dicen que fue un avión ultrasónico de la Fuerza Aérea Mexicana, otros dicen que pudo haber sido un fenómeno pues Sí. meteorológico de ondas de choque por diferencia de presión en las Temperatura. altas alturas, sí, perdón, en las alturas, y bueno, no se sabe bien a bien qué fue, pero de mientras eso eh, alarmó en redes Sí, sociales y se desataron toda clase de especulaciones. Lo cierto es que el Pico de Orizaba sigue tranquilito. También fue día de protestas en Orizaba. Un grupo de maestros de educación indígena tomaron las instalaciones de la SEP en protesta por el nombramiento de Galdino Pérez como director de educación indígena, pues dicen que no está preparado para desempeñar este cargo. También quienes protestaron fueron trabajadores de la jurisdicción sanitaria número 7, adscritos al programa IMSS Bienestar, pues exigen el pago pendiente de prestaciones laborales del año pasado.
dicen que son alrededor de 200 trabajadores a los que les deben parte del aguinaldo, bono trimestral, estímulo anual, además de que carecen del equipamiento y los insumos para desempeñar sus funciones de manera óptima. Esto, por cierto, se está replicando, Adolfo, en varias partes del país, sí. sobre que no tienen los insumos adecuados para pues, desempeñar su labor en estos hospitales. Y en las grandes montañas también hubo protestas. Padres de familia de la telesecundaria Justo Sierra de Laguna Chica en Tezonapa bloquearon la carretera estatal que comunica con Omialca para exigir la designación de 2 docentes y un conserje. Y ya que estamos hablando de Omialca, Adolfo, fíjate que en los últimos días hemos estado dando seguimiento a operativos de los cuerpos de seguridad en diversos municipios de Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, porque se están desmantelando redes de espionaje ilegales, obviamente, de grupos delincuenciales que instalan videocámaras de vigilancia y ya no necesitan halconear, pagarle al vendedor ambulante para que pase la información, sino ya ha llegado a tal grado que tienen pues literalmente una red de videocámaras instaladas en la vía pública y pues ahora este operativo llegó a Omealca y a este municipio de Córdoba, donde fueron detectadas 20 videocámaras que fueron incautadas, por supuesto. Hasta este momento se desconoce si hubo detenidos o a quienes pertenecen estas redes de espionaje, ni más detalles se dieron, pero pues aquí en Córdoba también fueron detectados. Fíjate qué increíble, ¿no? Tú estés en la calle y creas que una cámara es de la policía y resulta que no. Me llamó la atención porque en semanas anteriores sí se veían equipos de personas colocando las cámaras, pero traían sus camisolas con logotipos y todo. Sí, instalando y uno pasa y es cualquier compañía, ¿no? Sí, tú crees que son de, bueno, no vamos a mencionar marcas, sí, pero pues ya no sabes, entonces. Ya lo sabe uno. Y fíjate que aquí, por cierto, ahora que lo dices, han estado, de repente llegan aquí en pleno centro histórico, de repente llegan, se trepan a los postes. Cuadrillas, instalan, se van, y bueno, uno cree que pueden ser de Telmex, de Total Play, etcétera. Sí. Ya no sabes. Pues bueno, pues ahí está la información. Por cierto, ayer comentábamos de una información de última hora que habían sido halladas fosas clandestinas en un rancho de Catemaco. Bueno, pues esto ya fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia, donde ya se encuentra trabajando un equipo forense en este rancho. Y si te parece, Adolfo, a ti que te gusta mucho el tema político electoral, vamos a entrar en él, porque ayer se venció el plazo a las 24 horas, ayer miércoles, para inscribirse como candidato independiente para contender y buscar una presidencia municipal en cualquiera de los 212 municipios de Veracruz. Bueno, pues finalmente en el último día se inscribieron 35 ciudadanos de 29 municipios. Entre ellos buscarán candidaturas en Coatzacoalcos, Río Blanco, Jalapa, Zongolica, Culcingo, Atzalan, Boca del Río, Ciudad Mendoza, Chocamán, Huatusco y también aquí en Córdoba. Abraham Aiza de Bernardi, un empresario muy conocido aquí en Córdoba, anunció su intención de ser candidato independiente. Tendrán que reunir las firmas necesarias para poder aparecer en las boletas de las próximas elecciones de junio, donde se van a renovar alcaldías. Vamos a ver si les alcanza, porque, por cierto, una de las quejas es de que los requisitos prácticamente son muy difíciles de alcanzar, por cuestiones de documentación, abrir una cuenta en el banco, en fin, las firmas, por supuesto, todo esto para poder buscar pues este cargo. Vamos a ver qué tal le va a Abraham Aiza. Y después, en Morena, después de las severas críticas de Manuel Huerta, el senador que se ha convertido en la conciencia moral del partido, por lo menos aquí en Veracruz, había estado criticando sin decir nombres, pero bueno, a funcionarios que tienen familia, que buscan heredar los cargos. Bueno, pues Juan Javier Gómez Casarín, quien heredó, por cierto, el puesto de delegado de programas federales en Veracruz, anunció que hablará con su hermano Luis Alberto para que no busque heredar el cargo de presidente municipal de Hueyapan de Ocampo, donde el papá de los dos, de Juan Javier y de Luis Alberto, es actualmente el presidente municipal. Dice Juan Javier que no está de acuerdo con la candidatura de su hermano. Y hablando de este tema, de la herencia de cargos públicos,
es algo de lo que ha hablado mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, sí. Pues hoy se volvió a referir en su conferencia, dijo que la idea es que no haya en una elección inmediata, pues que familiares busquen cargos o la herencia de cargos, esto ya lo había dicho de una manera reiterada la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo pronto corresponde a los ciudadanos tomar conciencia de este abuso, es un abuso, y no votar por los candidatos que tengan esas características. Y sí me consta que Manuel Huerta es el custodio moral en Veracruz de los ideales de Morena. Y sí dio algunos nombres recientemente de qué personas están promoviendo todo esto, ¿no? Mira, un caso, por ejemplo, no de Morena, pero un caso muy evidente fue el de los Yunes, ¿no? Que en la elección de hace 6 años, pues pretendió imponer Miguel Ángel a su hijo, a su vástago como gobernador. Bueno, de hecho lo hizo candidato por el PAN, pero bueno, finalmente perdió la elección con Cuitláhuac García. Esteban Ramírez Cepeta, quien es el dirigente estatal de Morena, dijo que en Jalapa y en Veracruz Puerto son donde más aspirantes se registraron para obtener la candidatura a la presidencia municipal, y una vez más expresó lo que aquí se ha dicho, por cierto, de manera reiterada, que el método de selección para los candidatos será el del consenso, porque por ahí muchas candidatos, candidatas están promoviéndose con el famoso lema este de si a tu casa llega la encuesta, fulano de tal o fulana de tal, es la respuesta. Pues uno lo reiteró una vez más, será por consenso como se designen los candidatos, el segundo método será la encuesta, y el tercero, si no hay un acuerdo, pues será la designación. Y todo esto porque además recordemos que cuando hablamos de consenso, porque van a ir en alianza, casi es seguro que vayan en alianza nuevamente Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Ramírez Cepeta dijo que se registraron 5,140 aspirantes a presidentes municipales, sindicaturas y regidurías de los 212 municipios de Veracruz. Aquí en Córdoba, el doctor Alejandro Rosales, que precisamente se inscribió como precandidato o como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Córdoba, pues ha estado haciendo mucho ruido, y una de las cuestiones que se han ventilado en los últimos días es que salió a relucir, de acuerdo con datos oficiales, que cuenta con 2 plazas de médico, una en el IMSS, otra en el Hospital Regional de Río Blanco, que pasará ahora a ser de IMSS Bienestar. Y bueno, pues esto después de que se dio a conocer, pues ya salió a decir que es parte de la guerra sucia, etcétera, que ya renunció o que pidió licencia para poder contender. En fin, se ha hecho aquí en Córdoba, Adolfo, no sé si estés enterado, pues todo un problema, porque hubo la inauguración de Casa Morena, es decir, una oficina del partido que no necesariamente es representativa de la dirigencia, sino de los militantes, y hubo unas manifestaciones muy fuertes por parte de sus seguidores durante esa inauguración. Se volvió de un acto partidista, se volvió un acto pues de un candidato, donde pues otra de las que estaban como invitadas, que es la representante o más firme, la carta fuerte del Partido Verde aquí en Córdoba, Vania López, bueno, pues se transformó pues en un acto, yo lo considero como de provocación u hostigamiento, el que lleguen pues varios invitados a un evento y que uno de ellos traiga una muchedumbre y empieza a gritar vivas y consignas a favor de un candidato, cuando no se trataba de ese evento, de esa magnitud, ¿no? Fuera de contexto. Fuera de contexto, y bueno, pues ahí está este tema que todavía sigue caliente aquí en Córdoba. Estuvo en Boca del Río el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, nuevo dirigente, encabezó la instalación de la Mesa Nacional Electoral, que buscará encontrar a los mejores candidatos a las presidencias municipales. Dijo, recordemos que este año hay en Veracruz y en Durango elecciones locales. Dijo que buscarán a estos candidatos en un método que incluya las encuestas y unas elecciones
primarias. Vamos a ver qué tal le va con este método al PAN, que como sabemos, pues está en la lona en los últimos procesos electorales. Así que esto es lo que hay en cuanto al tema electoral. Adolfo, si quisieras hacer algún comentario. Pues ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, la supervivencia de estos partidos pues depende de la calidad de sus candidatos, de la calidad de sus propuestas, ¿no? Tienen las puertas abiertas con todos los problemas internos que tiene Morena, causados por los mismos políticos de Morena, ¿no? A ver si la saben aprovechar. Exactamente, y bueno, suerte a los candidatos independientes, a los que verdaderamente sean independientes, porque sí, muchos aprovechan por ahí para buscar un cargo, pero son militantes de algún partido. Y finalmente les platico que Billy Álvarez, recuerdan este famoso directivo del equipo Cruz Azul y que también era directivo de la cementera, o sea, de la marca que produce pues este material de construcción, estuvo 5 años prófugo, pues ya fue detenido sí, precisamente por fraude a las empresas de esta cooperativa, que es una de las cooperativas más exitosas que existen en México y que es para mí es uno de los mecanismos pues más efectivos para que se reparta, se distribuya de manera positiva a todos los trabajadores de una empresa. Sin embargo, pues en este caso, pues este dirigente los defraudó. Es esta cooperativa cervecera y una cooperativa refresquera que demuestran que las cooperativas de trabajadores pueden tener éxito. Pueden funcionar así. Pueden funcionar. Es correcto. Pues bueno, con esto despedimos el Café con Azúcar de hoy jueves. Les agradecemos el favor de su atención y por supuesto el próximo jueves estará como invitado Adolfo, el antropólogo Adolfo Morteo, para platicar de más temas de cultura e historia. Pues me gustaría hacerle una invitación a tu auditorio, amigo Carlos, que planteen ellos preguntas. Claro, sobre la historia y o propongan algún tema. Que propongan algún tema y lo abordamos. Claro que sí, con mucho gusto. Pues les damos las gracias y los invitamos a estar pendientes de las actualizaciones noticiosas de Periodistas Multimedios. Ya saben que está en nuestra página web, periodistasmultimedios.com.mx, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal y grupos en WhatsApp. Muy buenas noches y muchas gracias.